Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este acto de presentación del libro de don Jesús Daniel Alonso Porras, un libro que viene a sumarse a los ya editados. Saludo a las autoridades, don Demetrio, nuestro obispo emérito, a los capitulares, miembros del Cabildo del Catedralicio, representantes del excelentísimo Ayuntamiento, doña Isabel Albá, doña Eva Contador, al presidente de la Audiencia, don Miguel Ángel Pareja, señor general, don Fernando Ruiz, representante de la Policía también y de la Guardia Civil, representante de la Universidad de Córdoba, de la Universidad también Loyola, a don Antonio Cuesta, por parte de la editorial Almuzara, y a todos ustedes que han respondido, además autoridades académicas o civiles que se encuentran aquí con nosotros, y a todos ustedes que han respondido de nuevo a esta invitación del Cabildo en esta Casa del Círculo que de nuevo nos abre las puertas. El Cabildo no solamente conserva la mezquita catedral, sino que promueve distintas iniciativas para la divulgación, el conocimiento de este monumento. Podría parecer como ya imposible a estas alturas publicar un nuevo libro sobre la mezquita catedral, pero no crean, es posible, como van a comprobar. La UNESCO en el año 1984 declaró unos valores excepcionales de este monumento y en el año 2014, cuando declaró con carácter retrospectivo el valor excepcional universal, añadió que se trata de una creación artística única en el mundo, que destaca por la yuxtaposición de estilos y por ser un híbrido arquitectónico. Esto lo estamos explicando en este nuevo centro de información y de recepción de visitantes que acabamos de inaugurar. Y recientemente, haciendo una visita de un grupo, al terminar la visita, donde se explica qué es eso del híbrido arquitectónico, qué es eso de la yuxtaposición de estilos, algunas personas comentaron: tenemos que volver a la mezquita catedral a ver esto que aquí se nos ha explicado, a ver eso, es cómo se concreta, ¿no? Porque no habíamos caído en la cuenta de estas cosas que aquí se nos han contado, las maquetas, los audiovisuales. Me imagino que ustedes ya habrán visitado el centro. Pues de esto se trata en esta tarde, noche, de presentarles un libro que ha realizado como fruto de su tesis doctoral, miembro de nuestro Cabildo, don Jesús Daniel, archivero adjunto, bibliotecario y también responsable del patrimonio. Uno de los cargos que tenemos dentro del Cabildo es que uno de los capitulares se encargue de velar por el patrimonio, el inventario. Esa es una de las competencias que se le encomiendan por parte del Cabildo. Yo quiero darles las gracias por haber asistido y le cedo la palabra a don Antonio Cuesta. Sí, buenas tardes, muchas gracias, don Demetrio, miembros del Cabildo, autoridades, compañeros, amigos, veo autores también algunos autores de Almuzara y muchos amigos, que me da mucha alegría de que nos acompañéis hoy. En algún momento se puede ir a algún paso doble, que sepáis que aquí justamente en el Salón Liceo hoy se está celebrando el Pregón Taurino, que tenía que haber sido la semana pasada, pero pues por temas de programación coincide, así que si oís algún paso doble, que sepáis que lo podemos disfrutar mientras que escuchamos al autor, pero que no corresponde a este acto. Yo como editor de la obra en Almuzara, pues me siento, y en Almuzara nos sentimos muy satisfechos, creo que el resultado ha sido notablemente bonito, el libro, y trabajar con don Jesús Daniel ha sido la verdad que siempre aportan los autores, pero hay autores que aportan más que otros, ¿no? Él no ha escrito este libro desde esa distancia de lo académico. Tened en cuenta que es una persona que convive con el edificio, y lo cual le otorga una autoridad absoluta, ¿no? Don Jesús Daniel, han sido, no sé, 2, 3, 4 galeradas, ¿no?, en las que hemos trabajado. Las correcciones iban, venían, los correos electrónicos. Agustín Jurado, no sé si está por aquí hoy, si ha venido, también nos ha auxiliado durante la edición, miembro de la Secretaría del Cabildo, que nos ha ayudado también mucho, ¿no? Yo sí quiero
hablar de la Mezquita Catedral de Córdoba, lógicamente, pues es un edificio pues, que es controvertido, ¿no? Es controvertido y tiene alguna nota aquí tomada del propio autor, ¿no? Es uno de los espacios más controvertidos de España y cualquier libro que subraye esa herencia cristiana, pues no voy a entrar en el contenido, que ahora entrará el autor, pues puede leerse en clave ideológica, ¿no? Don Jesús Daniel lo anticipa y lo responde. Arrojar luz sobre la influencia bizantina no resta un ápice de valor a la arquitectura islámica, más bien lo vincula con una de las arquitecturas más brillantes de su tiempo. La enaltece aún más y su trascendencia reconocida universalmente. Bueno, ¿qué aporta un libro más? Decía nuestro compañero de mesa, un libro más sobre la mezquita. Hay muchos libros de arquitectura islámica. Don Jesús Daniel tiene ese punto de genialidad, de anticipación, de intuición, que yo creo que a través de su trabajo, de su tesis doctoral, logra plasmarlo y de una forma bastante divulgativa. Y es verdad que casi toda la bibliografía que hay acerca del edificio pues mira hacia adelante, es decir, la influencia de la mezquita en el resto de obras arquitectónicas. Don Jesús Daniel mira hacia atrás, hacia el este, hacia lo paleocristiano, si cabe, ¿no? Y yo creo que esa es una de las genialidades del libro y que va a traer, de luego va a ser un libro que va a quedar en el universo bibliográfico como lectura básica e importante. Por mi parte, agradecer también al Cabildo la labor de mecenazgo que realiza. Este libro, si no fuera por el Cabildo, no habría visto la luz, habría quedado la tesis doctoral en algún anaquel de alguna biblioteca, a lo mejor italiana. Y la verdad es que la aportación del Cabildo en este aspecto que lleva haciendo, que ya inició con don Demetrio, al cual le agradezco mucho siempre que haya pensado en nosotros como editores de muchas de las obras que han editado, pues tiene un valor que hoy a lo mejor parece circunstancial, pero que cuando pase un tiempo será trascendental. Así que ahora vamos a dar paso a don Gabriel, que va a hacer una semblanza del autor y luego ya pasaremos a la propia continuidad de la obra. Don Gabriel, querido, también autor nuestro, de Almozara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor obispo, señores canónigos, por escucharme, y señores autoridades civiles y militares y amigos todos que estáis aquí. Y muchas gracias a don Jesús Daniel por haberme invitado a esta presentación que me honra muchísimo. A don Jesús Daniel le hemos ido conociendo durante estos últimos años mucho, porque además de ser el vicario general es director del Secretariado de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Córdoba, y en esa condición continuamente se ha aproximado a nosotros los arquitectos y nos ha preguntado, nos ha pedido que le expliquemos cuestiones, nos ha planteado sugerencias y siempre han sido de un interés muy grande. Don Jesús Daniel nació en Córdoba y estudió aquí, se licenció en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia por la Universidad de esta ciudad. Se convirtió en funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, puesto en el que estuvo un tiempo hasta que, después de obtener en el año 2003 la excedencia para ingresar en el Seminario Conciliar de San Pelagio, se ordenó como sacerdote y posteriormente inició unos estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, nada menos, que culminaron en una tesis doctoral que es la que se ha convertido en este libro que tienen ustedes delante. Es un libro, en consecuencia, escrito desde un punto de vista que a nosotros los arquitectos nos resulta apasionante, porque estamos acostumbrados a estudiar el edificio, sobre todo en su condición física, en su presencia física, también en las excavaciones que hacen nuestros colegas
los arqueólogos y en los libros y en los archivos, pero nunca lo habíamos visto, o yo no lo había visto desde esta perspectiva litúrgica o de la liturgia, que es tan fascinante. El título del libro, Oriens in Hispania, es muy expresivo del punto de vista desde el que el libro está escrito. Leyendo el libro, del que no voy a hablar porque no me corresponde, pero que he tenido que leerlo y ha sido una extraordinaria satisfacción para mí, puedo añadir a lo que he dicho antes que el autor es un lector exhaustivo. Realmente la bibliografía que tiene este libro es verdaderamente fascinante. Para mí es una pista para estudios sucesivos, son descubrimientos uno detrás de otro, y me va a dar don Jesús Daniel mucho trabajo porque voy a tener que pasar por todo esto. Y ya no quiero decir más porque lo que nos interesa es escuchar al autor. Muchas gracias, y este creo que es el primer libro de seguramente una serie importante de otros. Y muchas gracias otra vez. Don Gabriel, yo creo que con una tesis doctoral en la vida está más que bien, ¿no? Aunque hay personas que hacen más, pero es un trabajo, como usted sabe, pues realmente algo bastante penoso, bastante penoso. Bueno, yo quiero comenzar dando las gracias en primer lugar a don Demetrio, mi querido don Demetrio, a mis hermanos del Cabildo, con el señor Deán a la cabeza, a todos los amigos que han querido estar aquí, representantes de ayuntamientos, de instituciones, de la Guardia Civil y de la Policía, tantas personas que habéis reunido hoy, de mi familia, pues precisamente para escuchar, bueno, pues un resumencito. Esto no significa que no lo tengáis que leer, ¿eh? El resumen sirve pues para coger, ¿no? Para coger boca, ¿no? Y lo de pedirle a don Gabriel que fuera mi presentador, pues evidentemente es por interés, ¿no? Él ha publicado el último libro, precisamente en Almuzara, el último gran libro que se había escrito sobre el edificio, ¿no? Y probablemente sea, también con don Gabriel Rebollo, pues las personas que más conocen, ¿no? El edificio, ¿no? Por eso para mí es un honor que sea él, precisamente, con quien hemos tenido realmente unas conversaciones entre misa coral y un poquito antes, un poquito después, unas conversaciones en las que he aprendido muchísimo. Solo siento una cosa, que la tesis la terminé pues para la defensa en 2019 y por lo tanto no he podido incorporar muchas cosas que me ha ilustrado don Gabriel a través de su libro, ¿no? Que he leído de cabo a rabo, ¿no? Pues muchísimas gracias, pero también quiero dar las gracias de un modo muy especial a don Antonio Cuesta, por supuesto a la editorial, pero muy especialmente a don Antonio Cuesta, porque él me devolvió la ilusión por el libro. Para mí era un libro que podía resultar árido, una tesis doctoral, 1770 notas a pie de página, una bibliografía grande, índices, no sé qué. Como que la mirada que yo tenía sobre mi libro era un poco árida, ¿no? Y la primera vez que nos reunimos en mi despacho y empezó a mostrarme las fotografías que iba consiguiendo, ¿no? Porque yo ponía fotografías de internet, de las que me encontraba, como él iba adquiriendo unas fotografías preciosas, como las ponía a veces a doble página, ¿no? Como me explicaba, aprendí muchísimo, don Antonio, sobre las grafías, sobre los puntos que nos oponen entre las miles y tantísimas cosas que sinceramente me devolvió la ilusión por el libro. Y creo que ciertamente Almuzara con don Antonio Cuesta han conseguido un libro bonito, bonito. Bueno, yo quisiera pues simplemente hacerle un planteamiento, ¿no? Un planteamiento del libro. Y es que ciertamente, ¿no? Como ya se ha dicho, ha habido numerosas investigaciones, especialmente desde el siglo XIX. Voy a ir dándole a esto. Ha habido numerosas investigaciones desde el siglo XIX que han prestado atención a esta obra maestra de la arquitectura medieval de Occidente, ¿no? Valorando, como se decía, pues su rol de prototipo para la arquitectura sucesiva y no solo para la islámica, ¿no? Pero por lo general, ciertamente, no se ha prestado la misma atención a sus orígenes. Nosotros sabemos que Dios es el único que crea de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué se suele buscar? Pues, bueno, digamos que esa atención a los orígenes pues, se ha saldado con referencia a una
imprecisas influencias tardoantiguas, o orientales, o bizantinas, o visigodas, o islámicas, a paralelismos que se repiten, como ocurre con el famoso acueducto de los Milagros de Mérida, con la propuesta de una dependencia directa de las mezquitas orientales, especialmente de las de Jerusalén o bien norteafricanas, o incluso con la defensa de una originalidad casi absoluta, ¿no? Como si de repente se hubiera inventado aquí todo, ¿no? Por eso, ciertamente, a pesar de tratarse de un edificio muy estudiado, existía como un vacío historiográfico, ¿no? Fue esta una de las circunstancias que nos llevó a afrontar el estudio de las relaciones de la arquitectura bizantina con la islámica en la antigua mezquita de Córdoba, aunque la causa principal de este estudio es otra. La causa principal de este estudio se llama obediencia a mi obispo, que fue el que me mandó a estudiar a Roma la licencia y después me mandó a estudiar el doctorado. Bueno, pues esa es la causa principal, ¿no? La causa de las causas, ¿no? Pero además es cierto que la Catedral de Córdoba pues forma parte de mi vida desde la más remota infancia. Los que somos cordobeses tenemos esa suerte de haber paseado, ¿verdad?, de tener esos confusos recuerdos, ¿no?, de la penumbra de las naves, del inmenso edificio, antes mucho más oscuro, porque ciertamente el Cabildo ha ido trabajando mucho en la restauración. Y fue un edificio que no fui capaz de abarcar. No fui capaz de abarcar hasta que entré en la adolescencia, ¿no?, cuando comencé a racionalizarlo de alguna manera, ¿no? Una observación más sistemática comenzó ciertamente con mi estudio de Jefe Historia en la Universidad de Córdoba y luego continuó en las visitas que desde entonces organicé para mis alumnos de enseñanza secundaria. En la Catedral de Córdoba asistí a los oficios de Semana Santa durante muchos años con mi familia, a ceremonias festivas y a otras dolorosas, como el funeral de mi tío Felipe, canónigo, con quien recorrí sus capillas y rincones y que me enseñó a amar un edificio que seguía desvelándome poco a poco sus secretos. En la Catedral de Córdoba asistí ya como seminarista a la ordenación de sucesivas generaciones de presbíteros, hasta que yo mismo fui ordenado diácono y sacerdote en ella, y después ya desde su altar he asistido a sucesivas celebraciones de órdenes de compañeros muy queridos. En la Catedral de Córdoba trabajé en el archivo capitular junto a don Manuel Nieto Cumplido, que en paz descanse, canónigo archivero durante más de 40 años y que probablemente es la persona que mejor ha conocido en absoluto este complejo y fascinante edificio. Fue él, ciertamente, quien me sugirió el tema de la tesis que realicé en Roma. Y desde 2020, por nombramiento de don Demetrio, pues formo parte y me honro de pertenecer al Cabildo Catedral. Pero cuando decidimos emprender este trabajo, no ignorábamos la dificultad que entrañaba el asunto. No obstante, partimos de la fascinación que Bizancio despertó en los demás pueblos del Mediterráneo y, de un modo particular, la extraordinaria pujanza de la cultura y la arquitectura bizantinas en los siglos IX y X, durante el llamado Renacimiento macedónico, contemporáneo de algunas de las intervenciones constructivas en el edificio que analizamos. Ciertamente, la vinculación de la mezquita de Córdoba con la arquitectura bizantina había sido ya propuesta, pero entendemos que aún no se había abordado un estudio de síntesis que recogiera las principales aportaciones de los investigadores hasta la fecha y pudiera asegurar la relación de la arquitectura del Imperio bizantino con respecto a la ampliación del califa Al-Hakam II. Así, es en la contemplación de la mezquita de Córdoba desde la perspectiva de la arquitectura bizantina del periodo medio donde hemos concentrado nuestra investigación. Pero hemos recurrido, como decía don Gabriel, también a otros ámbitos de estudio, en particular a la importancia de la liturgia en la gestación no solo de la arquitectura cristiana, sino también de la islámica, con la singular ceremonia de traslado del Corán que se efectuaba en la mezquita de Córdoba y que sin duda responde a una imitación de la procesión del Evangeliario en la liturgia católica, ¿no? La aplicación de esa mirada litúrgica enriquece la visión del monumento. Nuestro estudio ha tenido como punto central el análisis del propio edificio, iniciando por la primera mezquita de Abderramán I y continuando con la de Al-Hakam II, que si bien continúa el modelo con un lenguaje arquitectónico tradicional, introduce nuevos elementos. En primer lugar, hemos expuesto el status questionis de la investigación, con una aproximación a las relaciones entre liturgia y arquitectura, los vínculos de la arquitectura bizantina y la islámica en los primeros siglos de coexistencia y, por último, la situación del debate historiográfico suscitado. El segundo capítulo aborda el contexto histórico en el cual surge el edificio, comenzando por la plegaria eucarística
por la plegaria islámica y la búsqueda de un modelo de espacio cultural para la comunidad, concretando en la mezquita que parte del modelo basilical cristiano. A continuación, conocemos la historia de Córdoba desde época romana y visigoda, la conquista islámica, así como la instauración de la estirpe omeya en Occidente, para abordar después la fase inicial de la mezquita y el devenir de la dinastía, con la declaración del califato y el consiguiente esplendor cultural y artístico de la capital. Terminamos considerando las relaciones diplomáticas entre el Califato de Córdoba y Bizancio, que consintieron intercambios culturales. El tercer capítulo ha considerado a Bizancio como la gran potencia cultural del siglo IX y X, el advenimiento de la dinastía basílida, la polémica cultural entre el Islam y el Imperio de Oriente, el papel de los emperadores ilustrados como espejo de monarcas, especialmente Constantino VII Porfirogéneta, contemporáneo estricto de Abderramán III. La magnaura construcción basilical civil que debió estimular la emulación de los gobernantes extranjeros. Proseguimos estudiando la comitencia imperial y privada, el rol de los artistas y el resurgir de las artes y la enseñanza superior. A continuación, hemos conocido algunos edificios del periodo macedónico, como la Panagia de Scripu, como el Mirelaion o como la iglesia norte de Constantino Lips. Hemos constatado asimismo la construcción de edificios de tipo basilical en el periodo, especialmente en zonas periféricas, como las iglesias búlgaras, macedónicas, georgianas y armenias, caracterizadas por el empleo de la planta basilical. Abordamos después el testimonio de los códices decorados, para terminar con el estudio de la liturgia bizantina. La heterogeneidad y el carácter de síntesis propios de la arquitectura de Bizancio, la formidable potencia y el gran atractivo de la cultura y el arte del periodo medio pudieron contribuir a la presencia de maestranzas bizantinas en Córdoba durante el periodo omeya. En el cuarto capítulo hemos analizado algunos elementos que los arquitectos de Al-Hakam II tomaron de la tradición del edificio, con los modelos del primer emir, y que también se refieren a una tradición del arte cristiano. Por una parte, la planta hipóstila de tipo basilical, en este caso con 11 naves perpendiculares a la quibla sobre columnas. Hemos indagado para ello en las basílicas del norte de África, especialmente la de la Damus al-Karita en Cartago. Aquí tienen la de la Basílica Mayor y la de San Cipriano, pero aquí tienen algo que les recordará esa basílica de 9 naves, la Damus al-Karita, cercana a Cartago. La amplitud de esas basílicas favoreció un nuevo sentido del espacio, que no es el basilical romano que estamos acostumbrados. Continuamos estudiando el cerramiento exterior del edificio, con muros defendidos por torres cuadrangulares y almenas escalonadas, que aparecen en construcciones de índole defensiva, pero no solo, sino también en iglesias, especialmente en iglesias cristianas, y que adquirieron con frecuencia un aspecto fortificado, como es el caso de la iglesia representada en el mosaico de Tajibat al-Imán. Esta se la pongo porque es el Palacio de Blaquernas, donde se aprecian esas fachadas decoradas que a nosotros nos parecen tan islámicas, pero que ya Choriquios, en el siglo VI, cita en las ciudades de Siria, y lo vemos en Constantinopla en algunas de sus ruinas. En este caso, los mosaicos de Tajibat al-Imán o el desaparecido, destruido por el ISIS, templo de Bel en Palmira, que fue convertido en iglesia, pues muestran ese tipo de construcciones con almenas escalonadas. Seguidamente examinamos las arquerías de arcos superpuestos sobre columnas, con capiteles que siguen modelos tardoantiguos y que estuvieron dorados. Aquí un pequeño homenaje a don Demetrio, poniendo a San Demetrio de Tesalónica, de la cual parece que bebe directamente una basílica del siglo VI, la mezquita de Damasco. Como pueden comparar claramente, es ciertamente una relación de madre a hija, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es cierto que ese modelo es clásico, pero algunos edificios de doble arquería superpuestas se fechan también en ámbito bizantino periférico en los siglos IX y X. En cuanto al arco de herradura, tan característico del arte musulmán, aunque de estirpe romana, aparece también en la misma Hispania, en Capadocia y en Anatolia. La alternancia de dovelas de piedra y de ladrillo también fue empleada tanto por los romanos, la casa del citarista es famosa en Pompeya, pero también en Constantinopla y en Siria. Con respecto al patio de las abluciones o san,
que es provisto de fuentes, encontramos precedentes en los espacios ajardinados que precedían a las basílicas cristianas. El atrio de la basílica paleocristiana estaba situada, como el san de las mezquitas musulmanas islámicas, entre el lugar profano y el sacro, como una especie de transición. Y ese espacio intermedio prepara al alma a serenarse para poder celebrar los divinos misterios. Y es muy significativo que, al contrario de la mayoría de los patios de las mezquitas de todo el mundo, el Xan de Córdoba estuviera dotado de árboles, como el de Sevilla. Pero no es frecuente, hasta el punto de que los alfaquíes maliquíes le pidieron a Alaquén II que cortara todos los árboles. Y Alaquén II se negó, precisamente centrado en la tradición. Posteriormente, en el 5º capítulo, hemos atendido a las novedades que se observan en el edificio y que lo conectan con el arte bizantino contemporáneo, es decir, del siglo X. El uso de mosaicos en los muros y en la bóveda del vestíbulo del mihrab, convertido ya no en un nicho, sino en una verdadera capilla, con la significativa adición de una moldura en cerámica, características que vinculan y parecen remitir a maestranzas bizantinas de la capital del imperio. La puerta de oro, que daba acceso simbólico al recinto reservado al califa y que entronca con la tradición clásica y bizantina. Esa puerta de oro ya no se conserva, pero cerraba la maxura de Alaquén II, que era de madera, y que se centraba en una de esas preciosas arquerías que pueden ver ahora, ¿no? Hoy día pues eso ya no existe, ¿no? También la planta del espacio, de 3 naves con cabecera tripartita, la cual se asemeja a un ábside con las 2 cámaras laterales prótesis y diacónico, propia de la iglesia bizantina, y que llega, al convertirse en maxura cerrada, a adquirir el rol de capilla palatina. Ahí tienen incluso, en el caso de la Basílica de Santa Sofía, el metatorium, que pueden ver justo pues, mirando a la derecha, de donde el emperador asistía a los divinos misterios, exactamente el mismo lugar por el que accedía Al-Hakam II a dirigir la oración en la mezquita. Por ello, analizamos pues, los edificios sirios de 3 naves con ábside flanqueado por 2 cámaras, pero también el sorprendente precursor hispano de San Miguel de Escalada. A continuación, hemos estudiado la presencia de una portada transversal a las naves con arco entrelazado en la portada de la maxura y la que precede al vestíbulo del mihrab, que recuerda a un iconostasio. Y seguimos con la disposición de una cruz inscrita que se aprecia en las bóvedas, cuyo aparejo parece inequívocamente bizantino. Toda una serie de novedades que, si bien cada una por sí misma no implica una definitiva filiación bizantina, permite percibir en su conjunto la poderosa sombra del imperio. Así pues, tras el estudio del edificio y su comparación con algunas construcciones cristianas, hemos planteado que el espacio de la maxura de Al-Hakam II presenta similitudes con una basílica de 3 naves, la central más alta y ancha, con cubiertas a 2 aguas planas al interior, como en las basílicas sirias, transepto mediante una arcada transversal a la nave y paralela a la quibla, que actúa como un iconostasio de tribelón, con 3 arcos sobre columnas, y la cabecera tripartita con mihrab mucho más profundo, hay historiadores que hablan de ábside atrofiado, y más amplio que los precedentes. Como el ábside de algunas basílicas sirias, el mihrab se cierra al exterior del edificio, con un muro recto, pero que incluye un gran macizo de piedra con un resalto central, que indica el lugar sagrado. Esta es la circunstancia que permite los 2 espacios cerrados que, a modo de prótesis y diacónico, la Bait al-Mal y la Bait al-Sabat, pues nos recuerdan estos modelos, ¿no? También podemos citar la alternancia de piedra y ladrillo, la serie de arquillos ciegos, como en Capadocia, las cúpulas gallonadas sustentadas por trompas, como en Alaján, que se asientan sobre columnillas, y la bóveda en forma de venera del mihrab, cuya cornisa interna es sorprendentemente clásica. Los cimacios son cruciformes y los capiteles de pencas se asemejan a los llamados foglia d'acqua, es decir, a los capiteles tardoantiguos que aparecen al final del imperio. De un modo específico, planteamos la relación de esta obra con la arquitectura del periodo medio bizantino. Esta conclusión
nos parece original por cuanto hasta ahora la historiografía parece haber desechado, salvo en algunos aspectos decorativos, cualquier relación con los edificios conservados de época macedónica, debido, evidentemente, a las manifiestas diferencias formales con la mezquita. Sin embargo, podemos encontrar relaciones con algunas iglesias construidas en el periodo. El uso conjunto de la cerámica y el mosaico para la decoración interior del vestíbulo del mihrab, así como la cornisa de su interior y la bóveda gallonada, emparentan el conjunto cordobés con las iglesias bizantinas de la época. Si tenemos en cuenta que la mezquita requiere un espacio capaz de acoger a numerosos fieles, no es extraño que unos hipotéticos arquitectos de tradición bizantina pudieran admitir el modelo existente, al fin y al cabo basilical, para la ampliación de una mezquita. En efecto, la capacidad de adaptación de la arquitectura bizantina de esa época nos permite proponer esta tesis. Los arquitectos, respetando el esquema previo, lleno de reminiscencias de la arquitectura cristiana anterior, añadieron algunos elementos propios de la arquitectura bizantina contemporánea, aunque adaptados al uso islámico, a través del poder omeya, que dispuso su construcción, ejerció el control de las obras y propició su adaptación a la plegaria coránica. De capital importancia para nuestro estudio ha sido la alusión en las fuentes a la presencia de mosaicistas bizantinos, porque si aceptamos el solvente criterio de Richard Krautheimer, existe en el arte bizantino una profunda interacción entre arquitectura y decoración, hasta el punto de que tales aspectos deben tratarse como una concepción integral. Cyril Mango llama a este perfecto equilibrio sistema clásico bizantino. Según esto, podríamos deducir que donde existe una intervención decorativa inequívocamente bizantina, no sería descartable a priori una aportación también en la construcción del edificio. Pero además, Bárbara Messina admite que el Islam heredó de Bizancio la constante interacción de la decoración con la estructura arquitectónica, porque el hecho de haber recurrido a mosaicistas bizantinos evidenciaría la probable presencia de constructores del mismo origen. Sabemos que la costumbre omeya fue utilizar artífices extranjeros o locales para sus construcciones. También Al-Idrisi, en el siglo XII, se refiere a la presencia de cristianos en torno a la construcción de los arcos lobulados cordobeses. Y el compilador Ibn Hidari, del primer cuarto del siglo XIV, cita al mosaiquista que el emperador de Bizancio envió a Córdoba. Si los musulmanes recabaron la comparecencia de mosaiquistas bizantinos, lo que parece evidente, estos pudieron venir acompañados de los arquitectos con quienes formaban un verdadero equipo de trabajo. Por supuesto, los datos que presentamos no significan que el vocabulario arquitectónico de este edificio fuera enteramente tomado de Bizancio, ya que, como sabemos, los dos ámbitos participan de una herencia compartida. Pero, en todo caso, tras esta mirada bizantina sobre el edificio, podemos proponer que, con una razonable probabilidad, una maestranza bizantina dirigida por un versátil protomaestor, conocedor de la arquitectura contemporánea constantinopolitana y periférica, y cuya contribución quedaría silenciada en las fuentes, salvo la clamorosa e innegable presencia de los mosaicistas, sea la responsable, al menos en parte, de la ampliación del Hakam II y de la original disposición y decoración de su maksura. De esta comparecencia sería prueba irrefutable, como una especie de firma, la presencia de la cenefa de cerámica, que si bien pudo realizarse en talleres locales, responde a la práctica constantinopolitana del período macedónico. Sería un error considerar esta afirmación como un intento, nos lo recordaba don Antonio Cuesta, de desprestigiar el monumento o la arquitectura islámica en general. Muy al contrario, es nuestro firme propósito manifestar el inconmensurable valor intrínseco del edificio. En efecto, en el reconocimiento de su tradición y de sus novedades, la influencia bizantina supone para la mezquita de Córdoba no un intento de restarle valor, sino de vincularla con una de las más brillantes arquitecturas del periodo, lo que sin duda enaltece aún más su trascendencia reconocida universalmente. Para finalizar, si hemos estudiado el cambio que supuso el paso de la eclesía, es decir, de la asamblea cristiana, a la jammia, es decir, la reunión de los creyentes islámicos, y lo que eso supuso en el cambio del edificio, su consagración como catedral en 1236 supuso el paso inverso, de jammia a eclesía, función que ha suscitado consiguientes y progresivas adecuaciones, originadas
especialmente por la celebración cotidiana de la Eucaristía. Tales adaptaciones, lejos de disminuir su valor, han supuesto para la antigua mezquita de Córdoba, ahora catedral, una dilatación de casi 8 siglos en su índole de crisol de estilos artísticos, rol que ha ejercido y que la hace singular desde su más remoto origen. Y en algunas ocasiones podemos contemplar algo tan singular como esto, cómo se alaba a Dios en 3 idiomas, en árabe, en latín y en hebreo. Pero ahora, en la Catedral de Córdoba, se alaba al Dios, que es uno y que es trino. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchísimas gracias. Prometo que no estábamos coordinados con ese popurrí de paso doble, increchento con la intervención de don Jesús. Estaba preparado en este popurrí de paso doble que hemos rematado esta faena espectacular. Un libro de lo que merece ser leído. Doy las gracias a la librería diocesana que está por aquí. Si alguien quiere pues, adquirir el libro, puede hacer, y don Jesús Daniel seguro que se lo firma con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos y yo creo que damos el acto por finalizado. Muy amable.